Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Que nunca deje de sonar esta canción de libertad. Nuestra pasión no parará. Él vive, hay que celebrar. Jesús es Rey sobre la creación. Dios eterno, el gran yo soy, omnipotente. Te exalto. El cielo escuchará nuestra adoración, exaltemos su nombre, vamos a gritar que Jesús venció, Tiene un grito en casa esta noche. resucitó. ¡Arriba! Vamos a exaltar juntos a nuestro Dios. Que se escuche tu voz. Jesús es Rey sobre la creación. Dios eterno, el gran yo soy, omnipotente, digno de honor por siempre, Señor. Te alabo, te alabo. Digno de honor por siempre, Señor, te exalto, te exalto. El cielo escuchará nuestra adoración, exaltemos su nombre, vamos a gritar que Jesús venció, Él resucitó. Que nunca deje de sonar esta canción de libertad. Nuestra pasión no parará. Él vive, hay que celebrar. Con todas tus fuerzas, vamos. Tú eres nuestra pasión, lo cantamos, te damos adoración, celebramos. Escuchen la alegría en casa. Que nunca deje de sonar esa canción de libertad. Nuestra pasión no parará. Él vive, hay que celebrar. Que nunca deje de sonar esta canción de libertad.
celebramos tu amor y corremos a tus brazos hoy. Tú vas con nosotros, tú no nos dejas. Iremos tras tus pasos, Dios. Me invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás ahí. Tan cerca de mí, tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar, tus pasos seguiré. Nunca abandones al perdido, mis pasos siempre guiarás con tu gracia. Eres siempre fiel, eres siempre fiel. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo inesperado, en la sombra de tu caminar. No temeré, yo confío que tú eres fiel, pues muévete en mí y te adoraré. Dios, me apego a ti, listo para lo que venga, para lo que tú harás, Dios. ¿Cómo explicar tu amor o descifrar quién eres, Dios? Pero al pensar en lo que hiciste tú por mí, sé que tu gracia me guiará. Tu corazón quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior, seguiré tu voz y pondré mi mirada en lo
estamos quietos y conocemos que tú eres Dios. Levantamos nuestras manos al Dios de nuestras vidas, al que nos sostiene, al Dios que calma la tormenta, al que es el Rey sobre todo. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. En ti, mi Dios, tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé
Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quiero estar, sé que eres Dios. Hoy levantamos a ti nuestras manos. Vamos a ti los cansados, cargados. Tú nos haces descansar. Tú tienes la respuesta. Tú eres Dios, eres Rey, tú eres soberano. Y tus hijos dependemos de ti. Tú nos amas. Hoy nos dices, no temas, ten ánimo, yo estoy. Te damos gracias, Jesús. Dale un aplauso allá en casa. Gracias, Señor, porque tú eres Rey en medio de la tempestad, en medio del silencio, en medio de la quietud. Tú siempre estás, Dios, y te damos gracias por ello. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en nuestras casas. Gracias por siempre estar dispuesto a hablarnos. Gracias porque tú no solo escuchas, tú también ves, tú hablas a nuestros corazones, Señor, y gracias por esta oportunidad que nos das de conectarnos una vez más contigo y como familia, el renuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, familia. Si puedes, da un aplauso en casa. Nosotros aquí los que estamos en la casa, el renuevo también lo damos. Y hoy quiero que me acompañes a leer la Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 26. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que si tú la tienes, perfecto. Si no, lo puedes leer en cualquier versión. Dice la palabra de Dios: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor.
Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Y la necesidad es una carencia percibida. Todos los seres humanos, por lo general, tendemos a pensar mucho en lo que nos hace falta y no en lo que tenemos. Así que, como es tan fácil pensarlo, quiero que ahí donde estás en casa puedas por un momento pensar qué crees que necesitas hoy, qué creo yo que necesito hoy, qué me hace falta. ¿Qué si estuviera Jesús y yo te digo que hoy Jesús está ahí? Pudiera ser por ti para que tu vida, tu carga se haga un poco más ligera. Yo quiero que hoy hablemos de un pasaje, o más bien de una historia que nos muestra la Biblia, que es la mujer del flujo de sangre. Y la Biblia nos lo cuenta en digamos que en dos evangelios. Lucas capítulo 8 relata esta misma historia, este mismo encuentro con Jesús, y Marcos capítulo 7. Me gusta un poco más Marcos porque tiene mucho más detalle en la historia y es súper bueno cuando lo leemos desde la perspectiva que él escribió. Y quiero que nos centremos en el versículo 25 para iniciar, ¿les parece? Dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Y quiero que nos metamos un poquito en la historia y que pensemos cuánto tiempo llevamos nosotros luchando con algo que nos duele, con algo que es difícil. Y muchas veces le he escuchado a mi papá decir que cuando estamos en medio del dolor o en medio de procesos, el tiempo se convierte como por arte de magia. Las horas parecen días, los días parecen semanas, las semanas se hacen como meses, los meses años y así sucesivamente. Y esta mujer llevaba 12 años. Tal vez ella experimentaba la sensación de despertar y sentirse un poco mejor, pero al cabo de los minutos otra vez volvía esa condición que la había estado acechando durante tanto tiempo. O seguramente desde que ella abría sus ojos, lo primero que sentía era su hemorragia. ¿Te ha pasado que muchas veces te acuestas pensando en eso que te martiriza y te levantas y como que, ay, otra vez hay que seguir con lo mismo que nos duele? Definitivamente esto debía ser un tormento para ella. Creo que físicamente, yo no soy del talento humano en salud, pero tengo la oportunidad de desarrollar mi profesión en el sector salud y en una de las instituciones para las que trabajo se dedican a tratar enfermedades de alto costo. Y hay una particular que genera unos eventos de sangrado. Y siempre que hay evento de sangrado, pues la institución tiene que disponer todo aquello que ha escrito para poder atender a estos pacientes en su domicilio, llegar de manera rápida porque es una urgencia e infundir el medicamento, porque si no lo hacen, estas personas pueden llegar a tener unas pérdidas y unos deterioros en su salud increíble, incluso llegan a perder la vida. Así que para nosotros un evento de sangrado es impresionante. Y cuando yo leía esta historia, pensaba en esos eventos que tanto he escuchado y decía, definitivamente para ella debió haber sido muy difícil. Creo que fueron 12 años de experimentar la muerte aquí, que te respiren, como dicen por ahí, en la nuca, la muerte, literalmente. Pero también pienso que en lo mental y lo emocional debió haber sido muy devastador, porque quiero que recordemos juntos lo que dice Levítico capítulo 15, en los versículos en adelante, cuando empiezan a hablar de las hemorragias. Y quiero leerte, si de pronto no has llegado, Levítico 15, a partir del versículo 19, dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentara será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche.
También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, como era el caso de esta mujer, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, llevaba 12 años con la hemorragia siendo inmunda y todo lo que tocaba, todo lo que se acercaba a ella era inmundo. Así que llega esta mujer a Jesús cansada de su enfermedad. Y como si fuera poco, el versículo 26 le añade como una cosita más que nos deja ver la condición en la que ella estaba. Dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años, versículo 26, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Así que estaba enferma, ya no tenía dinero, porque dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía, así que seguramente ya estaba en rines, pero adicionalmente era una mujer que ya no tenía esperanza porque llevaba 12 años intentando salir de esta condición y lo que resultaba era que todo se ponía peor. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que hay situaciones en las que uno espera que todo mejore, pero por el contrario todo cada vez se pone peor, se pone más feo. Pero me impacta mucho algo que nos dice la Biblia que esta mujer pensó en el versículo 28. Dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. ¿Qué piensas sobre tu situación? ¿Qué piensas sobre Jesús? Y siempre me ha impactado mucho lo que tiene que suceder en la mente de alguien que se acerca a Jesús esperando un milagro. Y es que hay un cambio de protagonista en la escena de nuestra mente. Esta mujer experimentó eso y fue dejar de centrarse en ella para por un momento decir, no, el protagonista de esto que yo necesito es Jesús, no mi dolor, no lo que estoy viviendo. Y lo que ella hace es acercarse por detrás. En el versículo 27 dice, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Marcos, pues hasta ahora no llevamos muchos capítulos porque estamos en Marcos capítulo 5, pero los milagros que había, que hasta ahorita Marcos nos cuenta, siempre son milagros que están personas frente a frente con Jesús. Entonces está Jesús y el candidato para la sanidad, para el milagro. Y ella estaba haciendo algo completamente diferente, que era acercarse por detrás, porque tal vez ella entendió que no existe un método para acercarnos a Jesús. A veces nosotros pensamos, el milagro podría suceder si yo fuera tal persona. El milagro podría suceder si yo hiciera tal cosa, si yo mejorara en esto, en aquellas cosas, pero realmente nos damos cuenta de que cuando nos acercamos a Jesús, nada se trata de nosotros, todo se trata de quién es Él y no hay fórmula, no podemos limitar a Jesús. De hecho, cuando leímos al principio, dice que la multitud apretujaba a Jesús y las personas estaban literalmente tocando a Jesús. Y el hecho de que muchas veces te acerques a Jesús no es suficiente, porque solo hubo una persona que se acercó con una intención diferente, con fe en su corazón, creyendo que Jesús lo podía tocar. ¿Y cuántas veces nos puede pasar lo que le pasó a la multitud? Y era estar cerca de Jesús, tocar a Jesús, pero volver a nuestras casas y que no suceda nada, porque simplemente no tocamos como esta mujer que creía que Él podía hacer algo que era imposible para ella. Y dice la Biblia en el versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de Él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Creo que no puse el versículo, pero el momento de la sanidad es impresionante porque dice la Biblia que ella toca el manto de Jesús y en ese mismo instante ella sintió en su cuerpo que era sana. O sea, eso debió haber sido una cosa impresionante para esta mujer,
Pero Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Jesús sabe quién lo tocó. O sea, Jesús todo lo conoce. Y es que antes de que te acerques a Jesús, Jesús te conoce. Jesús conoce tus luchas. Jesús conoce tus inseguridades. Jesús conoce tus temores. Jesús conoce aquello que te avergüenza. Jesús sabe que quien lo había tocado era una mujer que llevaba siendo inmunda 12 años. Pero lo que realmente quiere Jesús no es avergonzar a esta mujer, no es exponer a esta mujer, sino que lo que Jesús quiere hacer es abrir un diálogo. Porque Jesús siempre quiere ir más allá. Si había alguien que no era digno de tocar a Jesús, era aquella mujer, porque si lo tocaba, quien quedaba inmundo era Jesús. Pero tal vez ella en el fondo pensaba lo que todos nosotros deberíamos en algún momento pensar, y es que el único que cambia con la condición cuando nos acercamos a Jesús somos nosotros. Porque Jesús no se escandaliza de quién somos. Jesús no se escandaliza de nuestras luchas, de nuestros pecados, de aquello con lo que batallamos. Y esta mujer hubiera podido hacer lo que hizo el ciego Bartimeo, que era estar muy lejos y gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque ella decía: no, pues yo no me puedo acercar a tocar. Pero esta mujer hace algo que desafía todo lo que por años ella no había podido hacer. Y seguramente la gente que estaba alrededor, cuando ella ya se acerca, porque dice la Biblia que Jesús se voltea, y yo me imagino todo el mundo ahí apretujado, y cuando Jesús para es como un frenón en seco y empieza a mirar a ver quién lo tocó. Y cuando esa mujer siente que ya no se podía esconder más, lo que ella hace es, temblando de miedo, acercarse a Jesús a contarle todo lo que ella había vivido. Yo me imagino que cuando ella cuenta que llevaba 12 años con una hemorragia, lo primero que hizo todo el mundo fue decir: ay no, ojalá no me haya tocado a mí, porque todos sabían que si lo tocaba quedaba inmundo. Y creo que Jesús quería que todos vieran, obviamente, que ella había quedado sana, y a partir de ese momento todos la mirarían con otros ojos. Pero Jesús quería algo más profundo, y es que Jesús siempre quiere la sanidad desde nuestro corazón. Jesús quiere sanarnos de adentro hacia afuera, porque esta mujer no solo tenía una condición física, esta mujer había sufrido el rechazo, el abandono, se había sentido literalmente rota por dentro. Y creo que esto es hermoso de Jesús, porque estamos en una generación donde todo es tan estético, donde todo se trata de cómo la gente nos pueda ver, de que nos vean bien, de que nos vean felices, que nos vean realizados, que nos vean prosperando. Y está bien, ¿quién quiere estar mal, cierto? Nadie. Pero Jesús quería no solo que la gente pudiera ver que ella estaba sana, Jesús quería que cuando ella llegara a su casa y cuando ella se viera a sí misma, pudiera sentirse libre de ese sufrimiento. Y eso es lo que quiere Jesús, más que la sanidad exterior. Él quiere llegar a lo más profundo de nuestro corazón, y que cuando estamos en la intimidad, cuando nadie nos ve, podamos vernos como Jesús nos está viendo. Este milagro pone a esta mujer frente a Jesús, y yo creo que los milagros nos ponen frente a Jesús, frente a frente con Él. Para Jesús no fue importante únicamente sanar a esta mujer, para Jesús fue importante tenerla a ella de frente, poder verla a los ojos, poder hablarle, que ella escuchara su voz y decir lo que esta mujer necesitaba oír. Quiero leerte el versículo 33 al 34, dice: entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho, y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y Jesús separa los dos momentos, literal, la sanidad y el sufrimiento. La sanidad física, pero también se acababan años de dolor para ella, años de soledad, años de abandono. Y las palabras de Jesús siempre traspasarán nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy quiero que te lleves algunas cosas en tu corazón, unas verdades que Dios ha hablado a mi vida y que creo que Dios también quiere hablarte. Y lo primero es que los milagros de Jesús no son un fin. El fin es conocer a Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice: así es,
Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esta mujer había escuchado de un Dios que sanaba, pero ahora conocía a un Dios que todo lo conoce, a un Dios cercano y a un Dios compasivo. Otra cosa que quiero que te lleves en tu corazón es que Jesús sabe que un milagro puede alegrarte, pero un encuentro con Él puede transformarte y cambiar tu vida por completo. Jesús no está interesado solamente en sanar tu enfermedad, en proveer para lo que hace falta hoy en tu alacena, en darte el trabajo en el que estás concursando, en darte la posibilidad de tener hijos, en traer a una persona para tu vida, restaurar una relación rota, unos ingresos extras, el cumplirte un sueño. El milagro que tú crees que necesitas, tal vez puede que no sea lo que necesitas. Lo que necesitas es una relación con Jesús y Él lo sabe. Un nombre de Jesús no puede ser suficiente para nosotros. Solamente el Dios sanador, Jehová Rafa o Jehová Jireh, no puede ser suficiente. Hay tanto por descubrir en Jesús, hay tanto por encontrarnos con Él. El sufrimiento es el mejor vehículo para llevarte a Jesús. Y cuando llegas a Jesús, el sufrimiento tal vez se deja de volver un enemigo para volverte, o más bien para convertirse en una muestra del poder de Jesús en tu vida. Quiero leerte Job capítulo 36 versículo 15, que cuando yo leí este versículo me pareció increíble. Dice, pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Jesús quiere que en medio de la adversidad Él pueda decirte, hey, yo estoy aquí, mírame a mí. Dice Isaías capítulo 30 versículo 20, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte, verás a tu maestro con tus propios ojos. El sufrimiento es el vehículo para que puedas ver a Jesús con tus propios ojos y para que Él te rescate por medio de ese sufrimiento. Algo que quiero que también recuerdes siempre es que conocer a Jesús hace que el sufrimiento valga la pena. 12 años de sufrimiento valieron la pena para que esta mujer se encontrara con Jesús. Y uno podría pensar, uy no, Lala, ¿qué es esto tan horrible que me estás diciendo? Que el sufrimiento es el camino para conocer a un Dios. Por Dios, que Dios tan malo. O sea, que lo que dicen afuera sí es verdad, que Dios es muy malo. Pero no es así. Dios siempre se va a identificar con nosotros. Y en el capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo como que siempre me permite ver la humanidad de Jesús, dice, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Jesús sabe qué es sufrir. Pero también más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 11, nos da una visión diferente y nos dice que el sufrimiento tiene recompensa. Dice la palabra de Dios en la PDT, después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Después del sufrimiento, Él verá la luz. Increíble. Pero nosotros también, después del sufrimiento, veremos la luz. Me encanta lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 1. Sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Y Jesús precisamente le recuerda a la mujer cuando la ve, le dice, se acabó tu sufrimiento. El sufrimiento vale la pena, porque no dura para siempre, porque va a acabar, porque al final podrás ver la luz y te sentirás satisfecho de todo lo que Dios hizo en ti a causa del sufrimiento. Si ya tienes el milagro, pero no has conocido a Jesús, yo creo que hace falta algo. Hay algo que falta para que todo sea tan perfecto.
Y si ya estás conociendo a Jesús, pero aún no ves tu milagro, tu sufrimiento está valiendo la pena. Puede que, porque vas a ver el milagro, puede que no como te lo imaginaste siempre, pero Dios está preparando algo que en últimas será asombroso, porque siempre será parte de su plan. El sufrimiento cumple su propósito cuando te encuentras frente a frente con Jesús, y conocer a Jesús es lo que necesitas tú y lo que necesito yo. El milagro es completo cuando dentro de la historia que tú puedes escribir y contar hay un capítulo cuyo título es Conocí a Jesús. Ahí es donde el milagro vale la pena y ahí es donde pasa lo que tú realmente y lo que yo realmente necesito. Así que quiero que ahí donde estás, en casa, puedas cerrar tus ojos y darle gracias a Dios por dejarnos a alguien con quien nos podemos identificar en el sufrimiento, como lo es Él mismo, Jesús, pero también personas que sufrieron, pero que un día se acabó su sufrimiento, que un día pudieron ver la luz, que un día pudieron ver el fruto de la aflicción de su alma. Y eso lo único que hace en nosotros es generarnos expectativa de lo que Dios puede hacer. Si tú estás recibiendo algo por lo que estabas orando hace tanto tiempo, pero sientes que realmente no has conocido a Jesús, yo creo que la plenitud aún no ha podido llegar, porque nada se puede comparar con conocer a Jesús. Y puedes hoy decirle: Jesús, yo estoy disfrutando de respuestas por las que he orado hace mucho tiempo, pero yo lo que más anhelo es conocerte. Y si tal vez estás como otros de los que aún anhelamos ver muchos milagros en nuestra vida, pero sientes que estás pudiendo conocer a Jesús, algo nuevo de Él, una nueva faceta, algo que nunca habías experimentado, yo hoy quiero recordarte que ese sufrimiento está valiendo la pena y que ese sufrimiento te llevará a la luz y que ese sufrimiento tendrá un fin y que ese sufrimiento dará resultado. Un milagro que está a la puerta, algo que Dios está preparando que nunca por nuestra mente tal vez ha podido imaginar. Gracias, Dios, porque lo que más anhelamos conocer es que tú eres Dios, que eres nuestro Dios y que no hay otra respuesta, Señor, lejos de ti. Nada será suficiente, nada en el mundo, como aún le pasó a aquella mujer que había gastado todo su dinero, podrá hacer lo que solo tú, Señor, puedes hacer. Y si tal vez tú es la primera vez que te conectas con nosotros y estás viendo en este momento este servicio, o lo verás más adelante y nunca te has encontrado con Jesús, yo quiero guiarte en una palabra para que puedas conocerlo. Jesús, a través de la adversidad, capta nuestra atención. A través del sufrimiento, Él rescata a los que sufren. Y aunque muchas veces hemos bebido sufrimiento, la Biblia dice que Él seguirá con nosotros y que lo que Él hará será enseñarnos y permitirnos que lo podamos ver a los ojos. Y eso es lo que Jesús quiere hacer hoy con cada uno de nosotros, que venimos a Él y que le decimos: Jesús, no podemos, solos te necesitamos. Así que si es tu primera vez con nosotros, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres lo que realmente necesito, que he buscado mucho mi sanidad física, mi sanidad emocional, mi sanidad mental, pero no ha valido la pena, no ha sido suficiente. Y hoy vengo a ti, Jesús, tal vez por detrás, porque no quiero exponerme ante ti, pero tú me conoces antes de que yo haya llegado a tu encuentro. Tú sabes, me conoces más que nadie, sabes mis luchas, sabes mis temores, sabes lo que me angustia en la noche, pero aún así me amas y quieres tener una relación conmigo. Jesús, hoy
te abro mi corazón, te invito a Él. Quiero que de tu voz se escuche aquellas palabras que esta mujer después de 12 años escuchó, y es: eres sano, tu sufrimiento se acabó, eres libre de tu sufrimiento. Gracias por hacerme libre, gracias por sanarme de adentro hacia afuera, y gracias por enseñarme que aún, Señor, en el momento más oscuro yo podré ver la luz porque tú estás ahí. Quiero conocerte y en medio de la adversidad saber que tú eres el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca, y ayúdame, Señor, a que mi vida sea un testimonio de tu poder, y que muchos que hoy están sufriendo puedan venir a ti cuando vean también lo que has hecho en mí. En el nombre de Jesús, amén. Escóndeme en tus alas, Señor. Cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansa en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad
por este gran tiempo que nos has regalado de palabra. También te agradecemos por siempre hablarnos. Perdónanos por satanizar a veces el dolor, el sufrimiento, cuando ese es el medio para llevarnos a conocerte de una manera más íntima y profunda. Y como predicaba nuestra hija, Señor, un milagro nos puede alegrar, oh Dios mío, pero el conocerte a ti, Jesús, es el propósito por el cual también nos llevas a veces, Dios, a vivir esos tiempos de sufrimiento. El sufrimiento vale la pena cuando te conocemos a ti, Señor. Cuando lo invertimos, Señor, en conocerte a ti de una manera mucho más profunda. Gracias por la alabanza, por la adoración. Gracias porque siempre que venimos a ti nos bendices, Señor, nos llenas de paz en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación o adversidad que estemos viviendo, Señor. Y gracias porque el sufrimiento también tiene un propósito final y es conocerte cada día más a ti. Señor, gracias por esta noche, gracias por nuestra nación, gracias por el mundo entero. Mira la situación, oh Dios amado, allí en Ucrania, Señor, Dios mío, gracias por obrar. Seguimos creyendo que Dios es bueno para escuchar el clamor por esta nación, Dios mío, por nuestro país también, esta violencia que se está levantando una vez más. Pedimos que vengas y obres en medio de cualquier situación que esté afrontando cualquier nación en la tierra, cualquier ciudad en nuestro país. Padre, gracias por este fin de semana. Declaro un fin de semana poderoso de buenos encuentros, de cumplimiento de promesas, de respuestas poderosas, de éxito y victoria, de cielos abiertos, de nuevas oportunidades, Señor, de buenas nuevas, de salvación, de gozo y paz, de sustento y provisión, de cuidado y protección. Bendigo cada persona que ha estado conectada en este tiempo. Oh Dios mío, fuera toda enfermedad, fuera toda angustia y necesidad. La traemos, toda necesidad la traemos a ti. Tú haces un buen uso de nuestras necesidades, oh Dios amado. Muchas gracias. Si alguna hora mala o algún día malo nos llega a sobrevenir, sabemos que el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, como declara el apóstol, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, nuestro buen Dios. Amén y amén. Qué tiempo tan maravilloso. Gracias, hija. Espectacular palabra la que Dios nos ha entregado a través de tus labios. Dios los guarde, les amamos. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el domingo aquí en casa. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea.